tapabocas cuando salen. Voy a compartir pantalla y voy a dar inicio a la presentación. Por favor, díganme si están observando. Sí, ya la vemos. Perfecto. Listo, entonces voy a empezar. Bueno, entonces les quiero hablar ahorita sobre lo que yo he hecho ya por casi 10 años. En septiembre cumpliré 10 años de trabajar en la red sismológica de la Universidad Nacional de Colombia, antes conocida como la red sismológica de la Sabana de Bogotá. Entonces vamos a hablar sobre redes sismológicas, cómo se deben instalar, qué se va a adquirir, qué sensores se usan, qué otro tipo de información podemos adquirir, y vamos a hablar un poco sobre procesamiento de información de carácter sismológico, o sísmico más bien. Entonces, como contenido les voy a mostrar qué son los sismos, cómo se propagan, qué es una estación sismológica, qué es la respuesta instrumental de un sensor para sismología, cómo se debe instalar, qué es una red sismológica. Vamos a hablar básicamente de la Universidad Nacional, en el caso especial, y vamos a hablar también sobre localización, magnitud e intensidad, para finalmente hablar sobre el procesamiento de información de sismicidad. Entonces, referencias frecuentes para los que quieran investigar más a fondo, el nuevo manual de prácticas de observación sismológica de 2012, el manual de SID, se darán cuenta por las iniciales que están aquí, la S, la E, la E y la D, Standard for the Exchange of Earthquake Data. Es un manual de referencia para adquirir información sismológica, pero sobre todo para organizarla apropiadamente. Y también el IRIS, que es el Instituto de Sismología para Investigación. Más que todo es una asociación de instituciones que trabajan para hacer investigación en sismología. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es un sismo? Entonces me atreví a poner en un texto la definición más corta en la que pude pensar, y es una vibración del suelo producto de una liberación súbita de energía acumulada en la corteza o en el manto terrestre. Me imagino que la mayoría de ustedes son geólogos y entenderán que el manto está por debajo de los 100 kilómetros de profundidad. En algunos lugares un poco más arriba, en algunos lugares un poco más abajo, pero eso no le quita que no pueda tener sismicidad. ¿De qué carácter pueden ser los sismos? Entonces pueden ser tectónicos, que es cuando hablamos de fallamientos en la corteza terrestre, en esta cascarita en la que vivimos que está flotando sobre el manto. Pueden ser volcánicos, son asociados a los movimientos internos en los edificios volcánicos, movimientos de magma, o pueden ser por impactos, como por ejemplo cuando cae un meteorito a la Tierra, o puede ser por deslizamientos, también se han registrado eventos sísmicos, incluso pueden ser antropogénicos, como por ejemplo uno de los más recientes que hubo fue la prueba de un arma nuclear que generó un sismo de magnitud 5.3, si no me equivoco, en Corea del Norte. Y pues está también los sismos asociados al fracking, que algunos se han demostrado hacerlo y otros no tanto. Digamos que son actividades sísmicas que no están tan claras. Yo mismo no me atrevo a decir que así sean todos los casos, pero hay unos que están bastante claros. A la derecha vemos una imagen muy chévere en la que se ve cómo se acumulan esfuerzos en una zona. En este caso estaríamos hablando de una falla de transformación, una falla streak slip, y básicamente hay un punto en el que la rigidez del terreno no es la suficiente para soportar este esfuerzo y ocurre un fallamiento. La magnitud de un sismo está asociada a qué tan grande o qué tan larga es la zona de fallamiento y a qué tanto es el desplazamiento entre las dos masas de roca. Más adelante lo veremos mejor en una gráfica. Entonces, ¿cuánta energía liberada? ¿De cuánta energía liberada estamos hablando dependiendo de la magnitud del sismo? Entonces, la escala de la derecha la vemos en kilogramos de dinamita, y no sé si se percatan, pero cada vez que uno sube una unidad de magnitud estamos subiendo 40 veces la energía liberada por sismo.
Tanto así, o sea, o mejor dicho, ¿por qué la escala es así? Necesitábamos una escala que pudiera medir los sismos desde los más grandes hasta los más pequeños, sin que estuviéramos diciendo, si revisamos, por ejemplo, la escala de la derecha, que ocurrió un sismo magnitud 15, o uno magnitud 476, o uno magnitud 15.000, y así sucesivamente. La escala logarítmica hace que sea mucho más fácil la lectura de la magnitud de los sismos. Sin embargo, hace que las personas del común tiendan a perderse un poco en cuanto a cuánta energía realmente libera un sismo. O por qué debería preocuparme un sismo de magnitud 5 si solamente es una unidad mayor que un sismo de magnitud 4, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, si a mí me afecta y puedo sentir un sismo de magnitud 4, un sismo de magnitud 5 está liberando 40 veces más energía. Y un sismo magnitud 6 está liberando 40 veces más energía que un sismo magnitud 5. Es decir, del 4 al 6, o de un salto de 2 unidades de cualquiera a cualquiera, estamos hablando de una liberación de 1.600 veces más veces de energía. En el centro, entonces, estamos viendo una especie de pirámide que lo que nos enseña es que, por supuesto, ocurren muchos más sismos pequeños en el planeta y muy pocos que sean grandes. El más grande de ellos ha sido el de Chile en 1960, magnitud 9,6. Ese fue bastante grande. De los más grandes que ha habido recientemente, no está en esta escala, pero por ejemplo está el que también generó un tsunami por allá en 2002, si no me equivoco, en la región de Sumatra, con una fractura de 200 kilómetros. 200 kilómetros. Eso es poco más de la distancia de acá a Tunja, por ejemplo. Veamos cómo se propagan las ondas sísmicas. Entonces, imagínense por un momento que el origen del sismo, es decir, donde empieza la fractura, está a la izquierda de estas dos gráficas, y el punto donde lo estamos midiendo está en la manchita negra. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S, cuya nomenclatura es así, pues simplemente para indicar que siempre llega primero la onda P, onda primaria, y después la onda S, que es la onda secundaria. La onda P es de carácter compresivo y distensivo, y se mueve en la dirección de la propagación. Entonces, como se dan cuenta, mirando la manchita oscura, esta onda básicamente lo que hace es comprimir el terreno y después distenderlo y así sucesivamente a medida que se va propagando el sismo. Se mueve en la dirección de la propagación del sismo, del evento sísmico. Mientras que la onda S tiene su movimiento en la dirección transversal de la dirección de propagación. Entonces, como se pueden dar cuenta, el cuadrito negro en este caso ya no se mueve en la dirección de propagación, sino que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Lo que ocurre en la vida real es que no solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo, sino que también se movería hacia los lados en una combinación de ambos ejes. Estos son prácticamente las dos ondas más importantes en las que se propagan los sismos, pero no son las únicas. Hay otro tipo de ondas que en este caso no voy a profundizar, pero los invito a que así lo hagan. Hay otras ondas que son superficiales, por ejemplo, y son de las que más pueden causar daño, junto con la onda S. ¿Cómo se propagan las ondas sísmicas en el planeta? Entonces, esta imagen de nuestro planeta nos enseña un poco sobre cómo sí pueden propagarse y cómo pueden no propagarse las ondas sísmicas. Voy a poner el puntero para mostrarles. Aquí no tengo. Bueno, entonces solamente con el puntero. Entonces, como se dan cuenta, las ondas P y S se generan siempre que ocurre un sismo. Siempre que el sismo sea tectónico al menos. Y estas ondas se propagan sin ningún problema por todo lo que es la corteza y el manto terrestre. Así el manto sea parcialmente líquido, eso no implica que no tenga las propiedades para poder transmitir ondas S. ¿Qué ocurre? Imagínense, por ejemplo, que están en una piscina y llega una onda P desde abajo hacia arriba. La onda P no solo mueve la base de la piscina, sino que provoca que también se mueva el agua. Mientras que, imagínense que esta piscina es muy grande. Imagínense que llega una onda S desde el centro del planeta, por ejemplo, y golpea y la piscina, la base de la piscina, empieza a moverse hacia los lados. Ese movimiento hacia los lados no se va a trasladar el agua, porque estamos hablando de una onda de cizalla, se le llama. Y este tipo de ondas, las ondas S de cizalla, no se mueven a través de los líquidos.
Y eso es algo que en su momento fue muy bueno, pero más adelante fue incluso mejor. Porque, por ejemplo, gracias a eso, descubrieron que el núcleo externo de la Tierra, que está aquí por fuera del núcleo interno, descubrieron que era líquido. ¿Y cómo lo hicieron? Pues básicamente porque se estaba esperando que cuando ocurrían sismos muy grandes, estas ondas viajaran a través de todo el planeta y se vieran al otro lado. Y no se vieron. Esas ondas que se estaban esperando no se vieron. Y lo revisaron con muchos más sismos y esto corroboró la hipótesis de que el núcleo externo de nuestro planeta era líquido y por eso no se podían ver las ondas S atravesando el planeta. Pensemos ahora un poco más en las ondas P, en las compresivas, que son las que estamos viendo en este momento con las líneas negras. Podemos ver cómo, por ejemplo, esta onda se puede bifurcar cuando llega a tocar aquí el núcleo externo. Este núcleo externo, las ondas P pueden atravesar cualquier material, sea líquido o sea sólido. Entonces este núcleo externo va a transmitir las ondas P y luego van a llegar refractadas hasta un punto de la superficie terrestre. Y ahora pensemos nuevamente en esta misma onda, pero que no se mete en el núcleo externo y simplemente viaja a través del manto y hasta la corteza hasta este punto. Entre ese punto y este punto está lo que se conoce como la zona de sombra, una zona en la que no arriban las ondas P, al menos no las ondas P directas desde el lugar del evento sísmico. Hay otro tipo de ondas P que se generan cada vez que hay un cambio considerable entre una capa y otra de la Tierra, que cambian de dirección y pueden llegar a esta onda, a esta zona de sombra, pero no así va a ser con las ondas P directas que se generan desde el sismo. Esta es una animación, un GIF, que no ha empezado a andar, que nos mostrará cómo se propagan las ondas sísmicas. No quiere andar. ¿Me están escuchando? Sí, sí, pero no vemos que se esté moviendo tampoco. Sí, no. Si quieres nos puedes pasar el link y lo vemos desde, desde una fuente. Sí, no, pero espérenme, lo pongo aquí directamente. Ahí lo pueden ver, que no se verá tan bien. Ah, bueno, sí, ahí ya se puede ver. Esto es cómo se observan las ondas sísmicas en cada una de las estaciones que están dibujadas aquí en el planeta. Kola, por ejemplo, que es la más cercana a este sismo de Alaska, y cada una de las demás que se van alejando. Y como se pueden dar cuenta, no solo hay un arribo de la onda P, sino hay arribos de onda PP, onda S, onda SS. Cada una de estas ondas se crea cada vez que se refractan al paso de diferentes medios, cuando pasa de la corteza al manto, del manto al núcleo externo, del núcleo externo al núcleo interno, y luego conoce todo el camino hacia el exterior. Se pueden dar cuenta abajo a la derecha cómo estas ondas van cambiando de nombre a medida que van avanzando, por ejemplo. Se puede hablar, por ejemplo, de una onda, aquí al final se ve SKKP o PKPP. Cada vez que una onda atraviesa el núcleo, se le pone la letra K, como de core, del núcleo, para indicar que está atravesando el núcleo. Y entonces, cuando uno tiene estaciones sismológicas lo suficientemente sensibles, puede llegar a detectar todo este tipo de arribos sísmicos. Entonces, volviendo aquí. Hablemos un momento de lo que sería una estación sismológica. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para detectar los sismos? Las vibraciones del suelo. Pues lo primero que necesitamos, y lo que vamos a hablar en un momento, es un sensor. Un sensor es un transductor que me va a convertir la información de la vibración del suelo, que podríamos estar hablando de la posición en metros, por ejemplo, o podríamos estar hablando de la velocidad en metros por segundo o de la aceleración en metros por segundo cuadrado. Esa señal que estamos adquiriendo del transductor la vamos a meter a una etapa análoga que lo que va a hacer es amplificarla o atenuarla o aplicarle un filtro para destacar ciertas frecuencias
frecuencias y otras no tanto. Y luego vamos a pasar a una etapa que me convierte esa información análoga a información digital. A esta información digital le tenemos que meter la información de reloj. ¿Cómo se hace eso normalmente? Las estaciones tienen una antena GPS y las efemérides que se reciben a través de esta antena nos van a indicar no solo la posición a la que nos encontramos, que de momento no es tan importante porque de eso ya estamos seguros de dónde pusimos la estación, sino que nos va a indicar algo aún más importante, y es la hora exacta. Con estaciones GPS uno puede obtener precisión de 1 microsegundo, por ejemplo, y eso es muy, muy importante en la adquisición sismológica. Dice mi jefe, consígase un buen reloj y luego sí arme la estación sísmica. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que usted reciba la información del arribo de un evento sísmico, pero no la reciba a la hora que es, sino un poquito más adelante o un poquito más atrás. Las ondas sísmicas se desplazan a varios kilómetros por segundo. Si tuviéramos un error de 1 segundo, ya podríamos estar hablando de un error de 3 kilómetros en la precisión de la localización, por ejemplo. Pues por eso es tan importante hacerlo. ¿Qué se hace después? Se le hace un tratamiento digital a la señal. No siempre es necesario. Muchas veces es mejor simplemente guardar la información digital tal y como se adquiere desde la información análoga, pero otras veces, conociendo cómo se encuentra el entorno, se pueden hacer algunos filtrados digitales, por ejemplo. O se puede, por ejemplo, tomar la información que se adquirió y en base a esa información detectar automáticamente los arribos sísmicos y enviar alertas a las autoridades que sean necesarias. Cosa que también se puede hacer en el lugar donde se recibe la información sismológica, es decir, en el servidor principal, donde se recibe la información de todas las estaciones. Con esa información, lo que sigue sería almacenar la información, o sea, darle trato a esa información, y si se desea y si se puede, transmitirla en tiempo real al servidor de nuestra escogencia. En la parte de abajo vemos un poco sobre la alimentación que necesita la estación. Uno puede tener desde paneles solares para garantizar el acceso a la energía, como también la puede simplemente conectar a la toma eléctrica de la casa. Eso depende de la solución que uno quiera. Este es un ejemplo del primer diseño que se hizo cuando yo llegué a la red sismológica. Lo que teníamos era un computador portátil con un circuito de reinicio, con una alimentación DC de 19 voltios, en este caso, que es lo que alimenta un computador, y se le ponen un GPS, que nos va a servir, lo que les dije hace un momento, para el tiempo, para tener exactitud en tiempo, y un modem 3G, que es el que nos envía la información en tiempo real, el que nos permite el envío de la información de tiempo, adquirida en tiempo real. A la derecha observamos la tarjeta de adquisición, a la que llega información de sensores pasivos, es decir, sensores que no necesitan que se les inyecte energía para obtener la información, y de sensores activos, a los que sí tenemos que ponerle energía para que funcionen correctamente, que son básicamente casi todos los que tenemos en nuestra red. Y por eso a todos se les tiene que poner un conversor que me convierta de los 5 voltios que nos da el puertico USB a los voltios que necesita el sensor, 12 normalmente. Este es un ejemplo de cómo queda ensamblado externamente. Entonces tenemos el maletín donde está el portátil de 10 pulgadas, la tarjeta de adquisición y todos los demás circuitos periféricos. A la izquierda vemos el GPS, que es esa ruedita que parece una moneda grande, y a la derecha, en este caso, tenemos un geófono de 4.5 Hz. Entonces, pasemos un poco a lo que es la adquisición de la señal directamente. Hay 3 cosas muy importantes que se deben tener a la hora de la adquisición: la resolución, las muestras por segundo y el rango. Entonces, en este caso, revisemos, por ejemplo, lo que son las muestras por segundo, es decir, cada cuánto vamos a tomar información de nuestra señal análoga. Entonces, recordemos que la diferencia entre una señal análoga y una digital es que la análoga es realmente lo que está sucediendo en nuestro mundo. Es tal cual como está variando la información. Mientras que la digital es una representación de esa señal y va a depender de con qué frecuencia tomo yo la información. Y eso también va a depender de con qué frecuencia varía la información que yo quiero adquirir. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de temperatura, no valdría la pena realmente tomar información cada segundo, por ejemplo, porque la temperatura no varía tan rápido. Mientras que si estamos hablando de la
vibración del suelo si necesitamos de varias muestras por segundo. Dependiendo del tipo de sensor que tengamos, necesitaremos 50, 100 y hasta 500 muestras por segundo. Es decir, que si aumentamos la frecuencia de muestreo, quiere decir que bailan más de estas flechitas azules, tomando información de nuestra señal análoga verde. ¿Qué es la resolución? Entonces la resolución tiene que ver, perdón, hablemos primero de qué es el rango. El rango es la cantidad de información que puedo leer con su tope superior y su tope inferior. En este caso estamos hablando de que la señal verde la podemos medir desde la primera línea gris hasta la línea inferior gris. Eso es todo lo que podemos medir. Si la señal se sale de este rango, no estaremos en capacidad de leerla. ¿Qué es la resolución? Es dividir esta zona de medición, en donde están las rayitas grises, en un número de puntos determinado para obtener información. Entonces, no importa, por ejemplo, qué tantas muestras por segundo tome yo si mi resolución es baja. En este caso en particular estamos hablando de una resolución de 4 bits, es decir, 2 a la 4. Dividimos esta región en 2 a la 4. Y por eso estamos observando esta división directamente en bits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta el 16. Entonces, estamos dividiendo nuestro rango en 16 partes diferentes. Cada vez que tomemos una muestra, no importa si la tomamos rápido o la tomamos lento, se va a obtener una información en relación a la resolución que tenemos en este momento. Entonces, por ejemplo, si miramos el pico más alto de esta señal hacia arriba, cuando tomemos la muestra, él no nos va a leer ese valor en el punto verde. Él lo que nos va a decir es que si está muy cerca a la línea gris de arriba, nos va a dar el punto de arriba, y si está muy cerca al valor de abajo, nos va a dar el punto de abajo. No nos puede dar un valor intermedio. De eso se trata la resolución. Claro, en este caso estamos hablando de una resolución de 4 bits, pero por ejemplo las estaciones que tenemos instaladas en este momento son todas de 16 bits. 2 a la 16 son 65.536 puntos, que son bastantes puntos realmente. Y se pueden instalar estaciones de 24 y de hasta 32 bits, que ustedes hagan la cuenta, nos dan más de 16 millones de puntos para dividir el rango de voltaje. ¿Cómo se almacena la información? Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Disco duro, memoria USB, memoria micro SD. Si estamos dentro del servidor directamente, se recomienda usar discos duros mecánicos, porque a pesar de que los SSD están en furor, estos tienen una particularidad, y es que en el momento en el que fallan, normalmente estas fallas son irrecuperables. Mientras que los discos duros mecánicos, como el que se observa en la imagen abajo a la derecha, tienen un disco magnético que tiene toda la información almacenada, y usualmente cuando se dañan los discos, o se daña el controlador o se dañan partes de las pistas del disco magnético, y recuperar la información es posible. Se necesitan ciertos procedimientos, hay empresas que se encargan de eso, pero se puede recuperar. ¿Cuál es la eficiencia de adquirir información de carácter sismológico? Sería muy mala si nosotros simplemente almacenáramos un número detrás del otro en una lista. Por ejemplo, si tomamos 60 muestras por segundo, tendríamos cada segundo 60 muestras que almacenar, pero eso no sería muy eficiente, que digamos. En el libro que les mostré al principio, en el manual de referencia que se llama Minisid, ahí nos enseñan algo que se llama el algoritmo Stein versión 2, que es el algoritmo que se usa desde hace ya bastantes décadas para almacenar la información sismológica. ¿Por qué es tan bueno? Porque él almacena directamente la información en cuentas y no almacena una cuenta detrás de otra. Es decir, como la información sismológica varía muy poco normalmente, solo varía mucho cuando hay un evento sísmico, entonces podríamos estar hablando, por ejemplo, de que cuando me lee la velocidad en un punto, me la lee en bits. Entonces digamos que me dice que está en 30.000 y al punto siguiente me dice que está en 30.001 y al siguiente me está diciendo que está en 30.002 y luego otra vez a 30.000. Cada vez que yo almacene números tan grandes como 30.000 me va a ocupar mucho espacio. ¿Qué hace este algoritmo? Lo que hace es, en vez de almacenar cada punto, almacena la diferencia entre el punto actual y el punto anterior. Entonces, si el primero era 30.000 y el segundo era 30.001, entonces ahora no me va a almacenar esos dos números, sino que me va a almacenar solamente el primero, que es con el que arrancamos, y en el siguiente me almacena la diferencia, es decir, 1, en lugar de 30.001. En el siguiente, por ejemplo, si fuera 30.002, entonces la resta vuelve y me da 1, entonces vuelve y me almacena un 1.
y un 1 ocupa muchos menos bits de almacenamiento. La tasa de compresión es de 1 a 7, por ejemplo, contra un archivo TXT, si quisiéramos mostrar toda la información. Y él no me almacena ni voltios ni nanómetros por segundo. ¿Por qué? Porque son números de carácter flotante. Mientras que las cuentas, es decir, los valores directos que se almacenan de la tarjeta de adquisición, son números enteros. Y es mucho más fácil tratar con números enteros porque ocupan menos espacio. Y a la hora de usar el algoritmo de compresión, ocupan aún menos espacio. ¿Cómo comunicamos la información? De muchas maneras diferentes. Normalmente se usan antenas. Se puede hacer transmisión con frecuencias similares a las de radio FM, en frecuencias similares a las de televisión. Se puede hacer transmisión vía microondas con antenas especializadas para ello. En el caso de esta imagen, por ejemplo, vemos que se usa un sistema un poquito más complejo porque tenemos sismómetros instalados en el suelo oceánico que envían información vía señales de radio a unas boyas que están sobre la superficie del agua, y estas boyas a su vez envían la información vía microondas a satélites que llevan la información hasta los centros de procesamiento, donde hay también sus respectivas antenas. Nosotros, particularmente en la red sismológica, tenemos un convenio con Colombia Móvil, es decir, contigo, desde hace ya poco más de 10 años, porque lo adquirieron un par de años antes de que yo llegara, y se ha estado renovando constantemente, y gracias a ello podemos adquirir información en tiempo real en el servidor de la red. Aquí está un complemento de cómo se adquiere la información para que nos quede completamente claro. Entonces, como les decía, ¿qué tipo de errores puede haber a la hora de adquirir? Entonces, puede ser que yo esté muestreando demasiado, tomando demasiadas muestras por segundo, o puede ser que esté adquiriendo demasiadas muestras demasiado pocas muestras por segundo, y eso también es un inconveniente. Por ejemplo, en el caso de la imagen de arriba a la derecha, con una tasa de muestreo de 2.6 en relación a la frecuencia que queremos medir, más o menos se alcanza a percibir la frecuencia de esta señal azul. Un poco se alcanza a percibir. Pero cada vez que empezamos a disminuir la frecuencia de muestreo, empieza a ocurrir algo que se llama el aliasing. Y es que empezamos a ver señales de frecuencias que no corresponden a la frecuencia que nosotros queremos medir. Por ejemplo, si queremos en la parte inferior medir esta traza de color azul y muestreamos muy lentamente en el tiempo, va a resultar que lo que nosotros vamos a creer es que estamos muestreando una señal como la de la línea punteada verde. Y entre menos muestras por segundo tomemos, esta línea verde va a tener también una frecuencia menor. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que yo voy a muestrear siempre a 2 veces la frecuencia máxima que quiero adquirir. Entonces, si por ejemplo tengo un sensor que me mide máximo 50 Hz, para poder ver esos 50 Hz, tengo que muestrear a el doble, es decir, a 100 Hz, 100 vibraciones por segundo, 100 muestras por segundo. Y en la parte de abajo estamos viendo la diferencia entre usar 3 bits de resolución, que sería la señal que se ve de color azul, que se ve como un escalón, se ve feo, uno no entiende bien qué es la señal, y la diferencia entre usar 16 bits de resolución, en la que sí se aprecia bien la señal como es adquirida. Hablemos un poco de lo que es el rango dinámico ahora. El rango dinámico es la señal, es la relación, perdón, entre la señal más pequeña y la señal más grande que pueden ser medidas. Entonces, por ejemplo, ¿de qué me sirve tener un sensor que es muy sensible y tiene muy poco ruido? Es decir, tiene una señal muy pequeñita en lo que a ruido se refiere, y voy a usar un sistema, me devuelve un momento, de 3 bits. Que es muy malo porque, por ejemplo, si fuera una señal muy estable, estaríamos hablando de que la señal está, en este caso, por ejemplo, en la línea de los 5 voltios, pero cada vez que haya una perturbación chiquita en la información, solamente voy a ver cómo me cambia del número 100 al 101, o que se devuelva al 011. Y el resultado final es una señal que me va a estar variando únicamente entre 3 posibles valores. Y yo no voy a poder hacer nada con esa información. Para mí va a ser simplemente una línea recta. Mientras que si aumentamos la resolución, vamos a ver una señal que es mucho mejor. En este caso, el ejemplo que les traigo es el de este primer sismómetro que data de la dinastía china de Hengel, 132 después de Cristo, en el cual
habían 8 dragoncitos con una bolita dentro de cada uno de ellos, dentro del hocico. Cuando ocurrían sismos, estos dragoncitos se movían y el primer arribo del sismo lo que indicaba era desde dónde provenía dicho sismo. Entonces, si por ejemplo el sensor se movía hacia la derecha, así como lo ven, el dragón de la izquierda, por inercia, iba a tender a estar un poco más quieto y cuando volviera a su puesto original, iba a botar la esfera que iba a caer en la rama. Entonces, la resolución de este sensor es que como tiene 8 dragones, estamos hablando de 2 a la 3, es decir, 3 bits de resolución. ¿Cómo se calcula el rango dinámico? Es bastante sencillo. Simplemente tienes que poner el logaritmo, 20 veces el logaritmo base 10 de 2 a los bits de resolución que tengas. Entonces, como en este caso son 3 bits, es decir, 8 dragones, 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, 20 logaritmo base 10 de 8 nos va a dar 18 decibeles. ¿Por qué decibeles? Los decibeles son una unidad de medición de energía que siempre van referidas a algo. En este caso, la referencia es el primer bit, es decir, un solo bit de movimiento, uno de los 8 posiciones posibles. Entonces, por eso simplemente se pone el 8. Tenemos 8 disponibles y la señal más pequeña que podemos leer es una de esas 8. Entonces, por eso simplemente se pone el 8. Revisemos ahora cómo se hacía antes. Entonces, por ejemplo, en 1962 se contaba con sensores bastante buenos, pero cuyo rango dinámico, dynamic range, es de 40 decibeles. Y tenían que tener muchos sensores diferentes para medir diferentes frecuencias. Entonces, para periodo largo, es decir, para movimientos muy lentos del suelo, se usaba el que está arriba a la izquierda. Para periodo corto se usaba el que está al lado del que está arriba a la izquierda. Para el control y tiempo de energía, para el control, la exactitud del tiempo y la administración de la energía que se necesitaba para que todo esto funcionara, se usaba el elemento que está en el centro, que es como un mueble que cuenta con toda la electrónica del caso. Y abajo se encuentran los galvanómetros y los rodillos fotosensibles. Entonces, los galvanómetros son cada una de esas agujitas que se encuentran ahí, que me van a estar marcando cada uno de los rodillos que está girando a la misma velocidad siempre. ¿Qué era lo feo? Que cuando llegaba un sismo tocaba manualmente ver el rodillo y con una reglita o con un aparatico especial medir qué tanto se desplazó el suelo, qué frecuencia tenía, cuándo llegó la onda P, cuándo llegó la onda S, y con toda esa información empezar a entender y a localizar los sismos que estaban arribando a la estación. Este es uno de los más famosos que hubo, es el STS-1, Extraction. Tiene esa campana de vacío porque pues después de que los inventores hicieron muchos ensayos se dieron cuenta que hay algo que se llama el movimiento browniano, que es el movimiento de las partículas de aire que ha afectado normalmente o casi siempre por variaciones térmicas, que puede llegar a afectar el movimiento de la masa interna. ¿Cómo funciona un sensor sísmico normal? Tiene 3 elementos, es lo que conocemos como un sistema masa-resorte amortiguado, que tiene una masa, un resorte y un amortiguador. En base a esos 3 elementos se obtiene la respuesta del sensor y de esa manera se sabe qué movimiento tiene el suelo a partir de la información que nos arroja el sensor. Los sensores actuales son mucho mejores, estamos hablando de rango dinámico de 140 decibeles, que eso equivale a adquirir con una tarjeta de adquisición de más de 24 bits, entre 24 y 32 bits para ser más exacto, e incorporan no solamente sismómetro, ahora en IRIS, en la red sismográfica global, se incorporan instrumentos como el sismómetro, el GPS, un magnetómetro, variables de meteorología como velocidad, viento, humedad, temperatura. También se involucran sensores de infrasonido, incluso acelerómetros. Más recientemente se están usando estaciones GNSS, que son estaciones satelitales para medir el movimiento, o más bien la velocidad de las placas tectónicas. Pasemos ahora un poquito al modelo físico de cómo funcionan los sismómetros. Entonces, como les decía, tienen una masa, que es todo este conjunto que está acá.
tienen un resorte, que es este que se encuentra arriba, un marco de referencia, que es toda la masa exterior, que básicamente está ligado al suelo en donde se ponga el sensor, y en la parte de abajo esto es un amortiguador. Entonces, básicamente lo que pasa es que cuando se mueve el planeta, digamos, o el marco de referencia en este caso, lo que queremos saber es cómo se movió, y eso es la señal X sub Y. Pero lo que tenemos es el movimiento de X sub B, que es lo que se encuentra a la derecha en este diagrama. ¿Qué obtenemos finalmente? Un voltaje. Un voltaje que viene de esta bobina que está dentro de este núcleo magnético. Entonces, por las leyes de Maxwell sabemos que cada vez que un imán se mueve dentro de una bobina, en la bobina se va a generar una corriente que se puede traducir como un voltaje siempre y cuando haya una resistencia asociada. La ecuación final que nos resulta de todo esto es que la frecuencia natural con la cual se va a mover nuestro sismómetro es esta que está acá, que es F sub 0, y va a depender directamente de la constante del resorte e inversamente de la masa que tengamos en este momento. ¿Qué quiero que se les quede de esta imagen? Que si quiero ¿qué es lo que yo quiero? Poder medir las vibraciones del suelo. ¿Cuál es el problema? Que el suelo no solamente vibra rápido, sino que también puede vibrar muy lento, es decir, en periodos muy grandes. Y esos periodos muy grandes son los que suelen interesarme más a mí. Entonces, si lo que quiero es que el periodo sea grande, es decir, que la frecuencia sea pequeña, está acá, está F sub 0. Si quiero que F sub 0 sea pequeño, tengo que hacer que este resorte tenga una constante chiquita, lo cual se puede lograr, pero no va a tener tanto impacto como hacer que la masa suba. Si aumento la masa, disminuyo la frecuencia y por ende puedo leer señales que varían mucho más lento en el tiempo. ¿Cuál es el problema de eso? Que resultó con algo como este que se encuentra acá. Este es uno de los más grandes y más viejos sismómetros que hay. Pesa 2 toneladas. Pueden ver ahí todos los discos apilados unos sobre otros y los resortes que sostienen todo el sismómetro. ¿Cuál es el problema de este sensor? ¿Qué es lo bueno? Que en su momento logró poder detectar sismicidad muy lejana, porque entre más lejos es la sismicidad, de menor frecuencia es. Pero lo malo es que como es tan grande, usted lo construye en un lugar y ahí se queda. Es muy difícil y sobre todo muy costoso transportar un aparato de estos, por ejemplo, a través del océano. Imagínenselo fabricarlo en Europa y tener que vendérselo a un cliente en Estados Unidos. Era muy difícil. Entonces, ¿cómo se mejoró esto? Entonces, los magos de la electrónica se inventaron algo que se llama el lazo cerrado de retroalimentación, que es lo que está a partir de la derecha. Entonces, volvemos a esta imagen. Solamente tenemos información del suelo, que se convierte en información de la masa, que se convierte en un voltaje, que me va a indicar cómo se está moviendo el suelo y nada más. ¿Qué es lo que se hace ahora con todos los sensores? Aparte de que obtenga yo mi voltaje, lo que tengo que hacer es usar un compensador y esa información del compensador, que también es un voltaje, retornarla al sensor. ¿Cómo se retorna? Como una corriente que está en amperios, que se va a traducir en una fuerza, que está en newtons, que como se ejerce en una masa, se va a convertir en una aceleración, que está en metros sobre segundos al cuadrado, y va a venir aquí a cerrar el lazo de retroalimentación. Es decir, yo estoy midiendo con este voltaje de acá, a la izquierda, cómo se está moviendo la masa que no es la masa inercial, y le estoy inyectando a través de esta bobina corriente para reducir la vibración en las frecuencias que no me interesan. ¿Qué logra hacer este circuito de lazo cerrado? Que disminuyamos la masa que tenemos que usar en nuestro sistema y que además le podamos dar uso a las frecuencias a las que normalmente no teníamos acceso. Pues lo que es más normal en un sismómetro es que me pueda medir información entre dos variables de frecuencia en un rango determinado, y a partir de ahí hacia atrás y de ahí hacia adelante se vuelve más bien malo. ¿Qué nos permite esto? Que las frecuencias que no estábamos pudiendo medir las podamos amplificar a nuestro gusto y obtener una respuesta plana del sensor. A esto es a lo que me refiero. Aquí tenemos respuestas instrumentales de diversos instrumentos que se pueden usar en sismología, desde un gravímetro,
que es el de la línea azul clara, hasta un sensor de banda ancha, que es la línea negra oscura. Entonces, ¿por qué es tan chévere? Pensemos, por ejemplo, en este sensor que se llama sensor de periodo corto, Short Period Seismometer, que tiene su frecuencia mínima. Hablamos de la frecuencia de esquina, en donde termina la respuesta plana del instrumento. En este caso, por ejemplo, es aquí cerca de 10 a la 0 Hz, es decir, 1 Hz. A partir de aquí y hacia la izquierda, es decir, cuando disminuye la frecuencia, es decir, cuando aumenta el periodo, la respuesta del sensor se empieza a volver mala. Cada vez atenúa más la señal que llegue en esa frecuencia. Cuando nosotros usamos el lazo de retroalimentación electrónico que permite aumentar el rango, obtenemos cosas como el sensor de banda ancha. Es decir, extendemos la respuesta plana mucho más hacia las frecuencias bajas, es decir, hacia los periodos altos, en este caso hasta 10 a la menos 2, es decir, 100 segundos de periodo, señales de 100 segundos de periodo. Pasamos de 1 segundo de periodo hasta 100 segundos de periodo. Entre más grande es el periodo, más pequeña la frecuencia, es más difícil conseguir un instrumento porque toda la electrónica que envuelve, lograr llegar hasta ese punto es más costosa y mucho más difícil de calibrar. Son sensores que son mucho más sensibles, por ejemplo, a los golpes. Esta es la respuesta instrumental de algunos sensores. Primero miremos las dos líneas negras. Son los niveles de ruido estándar que hay en el mundo. Un par de señores, cuyo nombre no recuerdo en este momento, hicieron un análisis de todos los sensores del mundo y analizaron el ruido que tenían todos los sensores. Y se dieron cuenta que todos los sensores tenían ruido entre estas dos líneas negras. ¿Y qué es lo que se pretende con los sensores actuales a partir de la publicación de estos dos señores? Es que todos los sensores tienen que estar por debajo de la línea superior, al menos por debajo de la línea superior. Y en la medida en que yo quiero más bajar esa línea, más difícil me es, porque más costoso se me vuelve el sensor. Entonces, las líneas naranja y azul corresponden a los sensores Epicensor y Trillium Compact, que son dos de las marcas más conocidas. Y como ustedes se pueden dar cuenta, están muy cerca de este rango, que es el que se desea siempre que se construye un sensor. Las líneas amarilla y rosa que se encuentran más arriba corresponden a los niveles de saturación, es decir, en qué punto mi sensor ya no puede detectar señales más grandes porque la amplitud es demasiado grande y se sale del rango propio del instrumento. Ahora miremos las zonas que están en color vertical, es decir, la gris, la violeta y la de color que es como más cafecito. Esto lo que nos indica es entre qué frecuencias están ciertos fenómenos de la Tierra. A la izquierda, por ejemplo, se encuentran las mareas terrestres. Son señales cuyo movimiento es muy, muy lento porque corresponde a la presencia o no del Sol directo en superficie. Es decir, si el Sol me está alando o no me está alando en ese momento. Los modos normales son vibraciones que tiene nuestro planeta Tierra y que son asociados a diversos movimientos internos del núcleo, del manto y de la corteza. Y la microsismicidad, que es la que está en color café, es la que nosotros estamos midiendo con mayor frecuencia y es la zona que más nos está interesando siempre. Entonces, como se pueden dar cuenta, en esa zona de la microsismicidad es donde operan este tipo de sensores. Los sensores sismológicos difícilmente le permiten a uno medir tanto los modos normales como, sobre todo, las mareas terrestres. Algunos sensores tienen la capacidad de medir en modos normales, siempre y cuando se pongan en locaciones con un ruido muy, muy bajo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que queremos de un sensor? Que lea movimientos muy, muy pequeños, como por ejemplo las oscilaciones del núcleo de la Tierra, que están alrededor de los menos 220 decibeles, que puedan medir movimientos muy, muy grandes, como el superterremoto de Chile, sin llegar a saturarse el sensor. Esto en cuanto a la amplitud y en cuanto a las oscilaciones, a la frecuencia, queremos que midan movimientos muy, muy lentos, como las mareas diurnas, cuyo periodo es de 24 horas, es decir, cuánto se demora el Sol en estar arriba en el cielo a volver a estar arriba en el cielo, 24 horas, y movimientos muy, muy rápidos,
como los eventos de campo cercano, es decir, la microsismicidad que yo siento que está a algunas decenas de kilómetros de mi estación, hasta, por ejemplo, la ruptura de glaciares, que llega a ser hasta los 1500 Hz, que es una frecuencia muy, muy alta. ¿Se puede? Sí. ¿Qué debo escoger? Ese es el lío. ¿Qué sensor necesito yo pensando en el fenómeno físico que quiero medir? Como era antes, entonces, si yo necesitaba medir un movimiento muy débil, usaba un sismómetro, que aunque se satura fácil, eh, puede ser que las señales más chiquiticas las vea yo muy bien. ¿Qué debo hacer si necesito medir un movimiento muy fuerte? Es decir, pensando en una zona en la que hay sismicidad frecuente y además de magnitud grande. Necesito un acelerómetro que difícilmente se va a saturar. ¿Qué se necesita ahora? Entonces ahora tenemos instrumentos que combinan, por ejemplo, la información de sismómetros y acelerómetros al mismo tiempo, la suman y nos entregan una sola señal muy bonita que podemos usar a nuestro gusto. Y la otra pregunta es, ¿necesitamos una o tres componentes? Es decir, ¿necesitamos que el sensor simplemente nos mida cómo se está moviendo el suelo de arriba hacia abajo? O mejor también que me esté midiendo cuánto se mueve de norte a sur y cuánto se mueve de este a oeste. Ahí están las tres componentes, norte-sur, este-oeste y vertical. Entonces la respuesta sí es tres. Y es tres porque necesitamos hacer investigación y porque tener la información del movimiento espacial completa, es decir, en las tres componentes, es muchísimo mejor a la hora de hacer investigación. Y otra cosa que se puede hacer, la puse ahí como un plus, es el diagnóstico de estructuras y edificaciones, porque nos permite ver cómo se está moviendo la estructura en todas las direcciones. Estos son algunos ejemplos de sismómetros que hay en el mundo. Me gusta mucho la de la... Espera, regalen un momento que me está entrando una llamada y parece que es urgente, por favor. Ya volví. Ahí. Listo. Entonces estábamos en sismómetros. Los sismómetros más sencillos que hay son los que se llaman los geófonos, que son los que están arriba a la derecha. Cuentan con unas bobinas en su exterior y en el centro un imán que tiene un campo magnético bastante más fuerte del que nosotros vemos normalmente en los imanes de mano y tiene un resorte en la parte alta y un amortiguamiento que normalmente es debido al aire dentro del mismo geófono. Y lo que nos entrega es una señal de voltaje, como se dan cuenta acá. Me llama, como les decía, la atención la OBS, porque las OBS son estaciones que están destinadas casi que para quedar perdidas en el fondo del océano, entonces tienen un sistema que es bastante robusto. No puede fallar, simplemente no puede fallar, porque va a quedar en el fondo y va a estar enviando información ni siquiera todo el tiempo, sino por ahí cada hora o de pronto una vez por día para evitar el consumo de la batería interna que lleva. No sé si recuerdan la imagen que les mostré hace un rato, la estación que estaba sobre el suelo oceánico que enviaba información a una boya y que a su vez enviaba información a un satélite. Esta es la que se usa en el fondo del océano. Y es extremadamente útil porque pues, buena parte de la superficie de nuestro planeta, 70 y pico %, se encuentra cubierta por agua. Y en este momento tenemos cubierto casi todos los continentes, más no el suelo oceánico, entonces este tipo de herramientas es muy bueno. Este sensor que está aquí a la izquierda es uno de los, bueno, iba a decir uno de los más recientes, pero no es tan reciente, data de hace ya poco más de 5 años, y es un sensor de banda súper ancha, si quieren así llamarlo, de periodo muy largo. Permite leer señales de hasta 300 segundos. Este tipo de sensores son los que nos sirven mucho a la hora de ver, por ejemplo, los modos normales del planeta Tierra. Y los dos sensores que se encuentran abajo a la derecha, este que es cuadradito es uno de los que usamos en nuestra red sismológica de la universidad, es de fabricación rusa. Su principio de funcionamiento ya no es el sistema masa resorte, sino que es electroquímico. Tiene internamente un cilindro por cada eje, es decir, son 3 cilindros rellenos con un líquido electroquímico especial con unas
tapitas especiales en los cilindros que detectan cómo se mueve este líquido electroquímico internamente, y esa señal de voltaje se le hacen algunos ajustes y es la que finalmente se nos entrega en relación al movimiento del planeta. El que está abajo a la derecha es uno de los más recientes inventos de esta misma empresa, bajo el mismo principio de funcionamiento, pero que está listo para ser puesto a grandes profundidades. ¿Cómo es una instalación adecuada para una estación sismológica? Entonces, ¿qué debe tener y de qué debe estar lejos? Entonces, debe estar instalada preferentemente en suelo consolidado, en lo que uno llamaría el basamento. Recuerden que el basamento puede llegar a ser diferente dependiendo de la aplicación que necesitemos. Una cosa es el basamento cuando estamos hablando de gravedad, o sea, de gravimetría. Otra cosa es cuando estamos hablando de magnetometría. Y otra cosa es cuando estamos hablando de sismología. Siempre estamos buscando roca consolidada, roca que no vaya a tener fenómenos como, por ejemplo, la reverberación sísmica que ocurre en suelos como Bogotá, que tenemos muchas arcillas no consolidadas que hacen que las ondas sísmicas se queden atrapadas y nos quedan contaminadas del ruido interno propio de nuestra sabana. Debe tener protección de rayos, electromagnética, de temperatura, y debe ser en la medida de lo posible hermética, para que no se vaya a mojar o al menos tener protección de la lluvia. ¿De qué debe estar lejos? De todas las fuentes posibles de ruido del suelo. Un río, un árbol, una carretera, un océano, un cultivo, animales, un paso de las personas, una ciudad, que es, digamos, algo más evidente. Todo esto me va a generar ruido en el sensor. Ruido que yo no quiero. Yo lo que quiero ver es cómo se mueve mi planeta él solito. No me interesa ver cómo se mueven los carros o los cultivos, cómo crecen, o cómo un árbol se mueve con el viento, por ejemplo. Eso no es lo que yo quiero ver. Esta, por ejemplo, es uno de los dibujos que plantean dentro del manual de prácticas de observación sismológica. Es muy chévere porque, como se dan cuenta, sobre lo que se necesita es poner el sensor sobre la roca, el basamento. Entonces lo que se hace es un hueco grande, cilíndrico, en el que se pone una placa de concreto abajo, lo suficientemente grande para que tenga solidaridad con el movimiento del suelo. Se hacen unas paredes y el resto de la instalación es ya fijado en estas paredes que se ponen. Hay un punto por el que entran los cables de la energía eléctrica, por ejemplo, que venga de un panel solar externo, y en la parte derecha, abajo, vemos que hay un huequito para que sirva de drenaje. Por lo demás, simplemente se ponen todos los sensores, se fijan bien y se le pone arriba una tapa térmica que permite que adentro haya siempre la misma temperatura. Por supuesto que sea una temperatura que resista los equipos, pero que siempre sea la misma. Tiene doble aislante térmico, no solamente sino esta tela que se pone acá arriba, y luego se le pone una tapa metálica que cubre toda la estación. Este es un excelente ejemplo. De hecho, hay algo que en Estados Unidos que se llama el arreglo sísmico, e instalan estaciones en cuestión de mediodía, y tienen todo el equipo necesario para hacer la perforación, meten el cilindro, hacen la pared de concreto, etcétera. Tienen ya todo el sistema bastante pensado. Pasemos ahora un poco a lo que es tratar con la información. Entonces, en primera medida, lo que yo siempre voy a querer con la información del movimiento del suelo es localizar los eventos sísmicos. Uno de los primeros algoritmos que se usó para la localización de sismos, es el método de las circunferencias. Entonces, lo que se hacía era prácticamente trazar una circunferencia alrededor de la localización de cada una de las estaciones, y esa circunferencia, ese radio de la circunferencia, va a ser 10 veces la diferencia entre la onda S y la onda P. ¿Por qué? Porque a medida que se aleja, que el sismo esté más lejos de mi estación, la onda P y la onda S van a llegar con mayor diferencia de tiempo. La onda S viaja, o al revés, la onda P viaja 1.7 veces más rápido que la onda S. O al revés, la onda S viaja 1.7 veces más lento que la onda P. Entonces, entre más lejos esté yo del sismo, más separadas van a estar estas dos ondas. ¿Qué propone el método? Yo trazo mi circunferencia, entonces, como se pueden dar cuenta, la estación 3 tiene una gran diferencia entre P y S, lo cual me lleva a pensar que está más lejos de donde ocurrió el sismo.
La estación 2 tiene menor diferencia de tiempo y la estación 1 tiene aún menor diferencia de tiempo. Trazo mis tres circunferencias y en el punto en el que se intersectan las tres circunferencias, en esa área es donde va a quedar el epicentro del sismo. ¿Cuál es el problema con este método? Que no tiene en cuenta cosas varias, como por ejemplo que el suelo no es homogéneo. Entonces, resulta que al suelo no ser homogéneo, cada vez que estoy más profundo en el subsuelo, lo más normal es que el suelo sea más denso. Y a medida que es más denso, eso implica que las ondas P y S viajan mucho más rápido. Ya les muestro ahorita las velocidades típicas de estas ondas. Eso quiere decir que si el sismo fue muy lejos, pudo haber andado, si por ejemplo fue a 200 kilómetros de distancia, pudo haberse desplazado o haber andado, sí, 100 kilómetros a, por ejemplo, 5 kilómetros por segundo, luego 50 kilómetros a 4 kilómetros por segundo y los últimos 50 kilómetros a 3 kilómetros por segundo, por ejemplo. Y eso va a hacer que este método carezca de efectividad. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se hace ahora? Se usa la solución del método de Geiger, que lo que hace es aproximar este problema que no es lineal a una aproximación lineal mediante la aplicación de mínimos cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a buscar la información de la posición en X, Y, Z, es decir, latitud, longitud y profundidad, y el tiempo en el cual ocurrió, y lo que voy a hacer es meterle la información de los arribos, que suelen ser al menos 2 por estación, pero pueden ser tantos como yo requiera, y voy a hacer el producto entre esta matriz y este vector, y lo que me va a dar es la diferencia entre lo que yo quiero y lo que en realidad tengo. Esa solución se va a iterar varias veces hasta que este vector de acá, que se llama gamma, sea cero o sea muy cerca de cero. Y la solución, como normalmente se hace en álgebra lineal, es multiplicar por la transpuesta y hacer la inversa. Y luego multiplicar otra vez por la transpuesta. Eso es lo que voy a obtener. Ese va a ser mi dx, es decir, mi solución de los 4 parámetros que siempre se necesitan en la localización, que son la latitud, la longitud, la profundidad y el tiempo de ocurrencia. Como se pueden dar cuenta, son 4 las variables que tengo que resolver. Y como en toda ecuación lineal, si yo necesito resolver x variables, x variables necesito x ecuaciones. En este caso necesitamos 4 ecuaciones, lo cual quiere decir que cuando vayamos a hacer la localización, tenemos que tener instaladas al menos 4 estaciones para lograr hacer una buena localización, o una localización aproximada al menos. La localización, por supuesto, será mejor a medida que yo añada más estaciones. Hasta cierto límite, ¿no? El límite básicamente es computacional. Depende de qué tan buena sea tu máquina, pues puedes meter más estaciones o no. Este es el modelo de velocidad que se usa actualmente de manera estándar en el mundo. Se llama el IAST 91, fue creado en el año 91. Y quiero que miren un par de cosas. Lo primero es que la onda de color azul es la onda P. Estamos viendo la velocidad en kilómetros por segundo. La onda roja, la línea roja, perdón, sería la velocidad de la onda S. Y entonces lo primero es que se den cuenta que la velocidad de la onda P siempre es mayor que la de la onda S, por eso está a la derecha. Recordemos que la profundidad, que el núcleo terrestre más bien se encuentra a 6.400 kilómetros de profundidad, si no me equivoco. Entonces, por eso esta escala en profundidad va precisamente hasta los 6.400. Observemos la onda P, cómo va aumentando paulatinamente hasta que llega a la discontinuidad entre corteza y manto. Pega un brinquito y luego sigue aumentando hasta que llega al núcleo externo de la Tierra. En el núcleo externo vuelve y baja drásticamente hasta aproximadamente 7.5 kilómetros por segundo. Vuelve a aumentar lentamente a medida que va yéndose en profundidad por la densidad, básicamente, y luego vuelve a pegar otro brinquito cuando entra el núcleo interno, que ya es sólido. Que en superficie, en promedio, la velocidad de la onda P es de 5 algo kilómetros por segundo, y la velocidad de la onda S suele ser de 3.5 kilómetros por segundo normalmente, o más bien en promedio. Hay lugares más rápidos, hay lugares más lentos. La onda S, al igual que la onda P, como ustedes se dan cuenta, va incrementándose lentamente hasta la discontinuidad corteza-manto, luego aumenta un poco más lentamente que la onda P hasta la
discontinuidad entre el manto y el núcleo externo, y aquí cae para hacer 0 kilómetros por segundo dentro del núcleo externo. Esto fue lo que les conté al principio, de que el núcleo externo no permite el paso de las ondas S. Les hice también el ejemplo de la piscina. Si llega moviéndose la base de la piscina horizontalmente, ese movimiento no se va a transferir al agua que está en la piscina, que es un líquido. Lo mismo pasa dentro del núcleo interno. Esto se descubrió hace como unos 50 años y pues fue todo un boom en su momento. Luego vuelve y pega un brinco hasta bajar, hasta cuando llega al núcleo interno y tiene una velocidad casi constante hasta que llega al centro de la Tierra. Hablemos ahora de lo que es la magnitud de un evento sísmico. Entonces, primero, la magnitud más mediática por excelencia, que es la magnitud Richter, que es una magnitud que, si bien todavía se usa, no es la que más se usa. Está mandada a recoger porque básicamente esta magnitud hacía uso de unos sensores muy especiales que trabajaban a unas frecuencias muy especiales con las cuales se llevaba a cabo este método. Lo que se hace ahora para, por ejemplo, calcular la magnitud Richter es hacerle un procedimiento a la información que uno adquiere y luego ahí sí se puede aplicar este método. ¿En qué consiste? No es nada complicado en realidad. Vemos que lo primero que debemos hacer es identificar la amplitud máxima del movimiento, que normalmente va a estar en el contenido de la onda S. No les conté, pero tenganlo en cuenta, la onda S siempre es de menor frecuencia que la onda P. Es decir, si la onda P puede estar oscilando a 10 oscilaciones por segundo, la onda S va a estar oscilando menos, por ejemplo, a 5. Y el hecho de que oscile a menos oscilaciones por segundo le permite tener amplitudes más grandes en el subsuelo. Por eso normalmente la amplitud más grande de los sismos suele estar en la onda S. Casi siempre, casi siempre. Entonces, en este caso, bueno, y lo otro es que la magnitud Richter no trabaja con la velocidad, sino con la posición del sensor. Por eso aquí vemos que lo que estamos midiendo es 23 milímetros y no milímetros por segundo, que sería el caso de la velocidad. Ubicamos ese punto en esta regla, en esta recta numérica a la izquierda, y luego revisamos la diferencia en tiempo entre el arriba de la onda P y el de la onda S, que en este caso nos da 24 segundos. Nuevamente lo ubicamos acá. Ya tenemos una relación aproximada, no sé si la recuerdan, de cuando dibujábamos las circunferencias, que era 10 veces la diferencia en segundos entre la onda P y la S. Como se pueden dar cuenta, es una aproximación simplemente porque realmente es un poco más. Por ejemplo, en este caso, si fuera un poco menos, si fuera 24 segundos, la diferencia no sería en kilómetros de 240 kilómetros, sino de poco menos, como unos 210. Pero 10 veces la diferencia entre la onda P y S en segundos es una aproximación válida si ustedes quieren hacer un primer ejercicio de localización. Y luego simplemente se traza la línea recta entre la recta de la izquierda y la recta de la derecha, los punticos que pusimos, y en donde intersecte la recta del centro es la magnitud en escala Richter. Como les dije, tiene varios problemas. Uno era que tocaba usar un instrumento especial, otro es que se usa solamente en variable de desplazamiento y no de velocidad o aceleración, que es lo que más comúnmente tenemos ahora, y por eso ahora se usa otro tipo de magnitud. Bueno, y el problema más grande de esta escala es que solamente sirve, como podrían haber intuido al ver esta escala central, hasta magnitud 6.5. De 6.5 en adelante la incertidumbre se hace demasiado grande y ya yo no puedo confiar en esta magnitud que me dé la escala de Richter. ¿Qué se hace ahora? Se calcula algo que se llama la magnitud de momento. Entonces, primero se calcula el momento sísmico y después con este momento sísmico se calcula la magnitud de momento, que se llama por nomenclatura MW. ¿A qué se asocia? Al área de ruptura y al desplazamiento de esta área de ruptura. Entonces, como se pueden dar cuenta, el área de ruptura en esta imagen tiene una longitud L y una altura W, o un ancho W en este caso. ¿Y cuánto se desplaza? Es este valor D. ¿Qué ocurre? Que este valor que está acá, que es la rigidez es un valor que se conoce previamente para todas las zonas del mundo, para todas las regiones, pues a gran escala, por supuesto, y se conoce pues gracias a todos los científicos y geólogos
que han trabajado en todo el planeta. Tenemos muy buenos valores de esto alrededor del mundo y lo único que hay que hacer es hacer el cálculo del momento sísmico, es decir, multiplicar el desplazamiento de los dos bloques, el área que se desplazó y multiplicarlos por la rigidez. Y luego con este valor los metemos dentro de esta escala. 2/3 por el logaritmo del momento sísmico menos 10.7. Y esta escala es la que es mundialmente aceptada para calcular la magnitud de eventos sísmicos, sobre todo cuando los eventos sísmicos son medianos o grandes, es decir, aproximadamente a partir de magnitud 4 en adelante. Para los eventos más chiquitos se usa algo que se llama la escala local, la magnitud local, perdón, que es similar a la de Richter, pero tiene un par de variaciones. Ahora hablemos de la intensidad sísmica, que es diferente de la magnitud sísmica. La intensidad sísmica corresponde a cuánto o a qué tanto percibí yo un movimiento sísmico en el lugar en el que yo estoy, puntualmente en el lugar en el que yo estoy. Esto es diferente de la magnitud sísmica y para ello se han creado distintas escalas en el mundo. La más aceptada es la de Mercalli o la de Mercalli modificada. En este caso estamos viendo la escala de Mercalli. Como se pueden dar cuenta, habla no solamente del movimiento que hay en centímetros por segundo, que es una unidad de velocidad, sino del daño que puede haber causado el sismo. Y la escala va de 1 hasta 10 en números romanos, siendo 10 la mayor intensidad sísmica sentida. Las hay de 11 y de 12, pero pues eso ya depende de las regiones y de qué tanta sismicidad puedan llegar a tener. En este caso estamos viendo un sismo de Costa Rica que fue percibido pues bastante, porque fue de magnitud 7.7 y en cercanías a donde fue el origen del sismo se observa la intensidad con la que lo percibieron las personas. Algo que me gustaría que identifiquen en este momento es que si bien uno esperaría que fuera un patrón concéntrico, es decir, que sea aquí de color rojo oscuro cerca al epicentro y que se vaya volviendo de rojo más clarito a medida que me voy alejando, este no es el caso. ¿Por qué? Por los efectos de sitio que pueda tener cada lugar. Entonces, lo que ocurre es que las montañas, por ejemplo, la roca que está expuesta, estamos hablando de en superficie, ¿no? La roca que está expuesta en superficie, que tiene mayor densidad, que está más consolidada, disipa mucho mejor las ondas sísmicas. Mientras que, por ejemplo, los sedimentos no consolidados o no tan consolidados, que es lo que suele haber cerca de las playas, no la disipan tan bien. Como les decía, es el caso de Bogotá, que estamos en lo que era un lago hace 2 millones de años, y aquí ocurre un fenómeno que se llama reverberación sísmica. Las ondas se quedan atrapadas y hacen que oscile las zonas que están menos consolidadas. Esto ocurre también, por ejemplo, en los valles de los ríos. Si ocurre un sismo, en las montañas se va a sentir, pero no se va a sentir tanto como cerca del río, porque es un punto de sedimentos acumulados a lo largo del tiempo. Esta es una de las instalaciones que hemos hecho. Esta en particular es la de la estación San Juan de Río Seco, que realmente no está tan cerca de ese municipio, sino de uno que se llama Viení, en Cundinamarca. Pues recordarán que yo les dije hace un rato que uno quiere que esto esté instalado lejos de todo, absolutamente de todo, para captar solamente las vibraciones naturales del terreno. Pero entonces, cuando uno va a instalar, entra en juego un par de factores más, que son, por ejemplo, muy importante, la seguridad física, es decir, que no se roben mis equipos, que eso pueda seguir adquiriendo sin que se los roben, y en menor medida el acceso a energía eléctrica. Entonces, pues la energía eléctrica se puede resolver en la medida que usted pueda poner un panel solar, un sistema fotovoltaico con regulador y batería, o que la pueda meter, por ejemplo, dentro de las mismas antenas con las que tenemos el convenio contigo, que es el caso en este momento. Pues como se pueden dar cuenta, la estación está ubicada dentro de una estación repetidora de Tigo, que es la que le da señal precisamente al municipio de San Juan de Río Seco y a Viení. Y lo que se hace es poner el sistema de adquisición arriba, en esta caja metálica de color blanco, y con tubería poner los sensores en la parte inferior. Y lo que se hace es ponerle una cama de yeso para lograr una muy buena fijación con el suelo para hacer las mediciones. ¿Qué otra ventaja tiene poner las estaciones acá? Que suelen estar ubicadas en lugares muy altos, en montañas, y es mucho más fácil encontrar lo que llamaríamos roca madre, o sea, basamento, sin tener que perforar tanto. Esa es la ventaja, por eso las instalamos así.
Este es el mapa de las estaciones de la red sismológica de la Universidad Nacional de Colombia. Las amarillas son solamente estaciones sísmicas. La que les mostré hace un momento es esta que está a la izquierda hacia el centro, que se llama San Juan de Río Seco, SJRS. Tenemos en total 8 en este momento. Esta estación que se llama ICZO recientemente tuvimos que quitarla porque teníamos problemas de acceso, ya que estaba dentro de la finca de un conocido, pero el conocido vendió la finca, entonces ya nos tocó quitar la estación. Y entonces todas las estaciones amarillas son sísmicas, solamente tienen sensores sísmicos, y a partir de 2016 se instalaron las 3 estaciones en color rojo, en hexágonos rojos, que no solamente miden el movimiento sísmico del suelo, sino que también miden el campo electromagnético. Se les ponen unos dipolos eléctricos, entonces cada dipolo tiene 2 electrodos, unos norte-sur, otro par este-oeste, y lo mismo se hace para cada una de las estaciones, y en cada una también se instalan magnetómetros. Los magnetómetros están destinados a medir el campo magnético terrestre y por eso su rango es de más o menos 60 microteslas. Pasemos ahora a la parte final de la charla. Les quiero hablar sobre procesamiento para eventos sísmicos. Uno de los más populares, pero ya más antiguos y que está dejando de ser usado, se llama Seisan. Seisan, en realidad, a pesar de que se está dejando de usar, es bastante poderoso. Hay algunos tipos de procedimientos que son más fáciles de hacer en Seisan o incluso que otras herramientas simplemente no tienen. Si quieren mirar más al respecto, les recomiendo seisan.info. Pero como les digo, ya está quedando un poco obsoleto con el pasar del tiempo, sobre todo porque no tiene muchas facilidades gráficas para el trabajo con la información, con las trazas. Entonces, ¿qué es lo que se usa ahora? Se usa 6.3. 6.3 es creado por el GFC en Alemania, el Instituto de Geofísica en Alemania, y es bastante buena y tiene muchas herramientas y como se pueden dar cuenta es bastante amable con el usuario. En este caso estamos viendo un sismo que ocurrió el 5 de abril con sus respectivas trazas, el 5 de abril de este año. Esta imagen la tomé pues el 5 de abril precisamente. Como se pueden dar cuenta, estamos observando el arribo de la señal a todas las 6 estaciones que se encontraban activas en ese momento, y lo que se debe hacer es hacer el procesamiento. Entonces, ¿qué se hace? Primero se pica el sismo. Entonces, para cada una de las estaciones, lo que debo hacer es ver en dónde llegó el arribo P y picarlo, es decir, aquí llegó el arribo de la onda P, luego ver dónde llegó el arribo de la onda S y así mismo picarlo y así sucesivamente con todas las estaciones. Entonces estos puntos, estas líneas de color verde corresponden a lo que yo pico, es decir, en dónde veo el sismo, mientras que estas líneas de color azul, que se encuentran en todas las estaciones, corresponden a dónde me dice mi localizador que deberían estar. Es decir, el algoritmo que localiza el sismo empieza a correr varias veces hasta que encuentre una solución factible y me la entrega. Y me dice, con esa solución que yo encuentro, que tiene un error muy bajito, sus arribos deberían estar donde están las líneas de color azul. Entonces, después de que me hace eso una vez, yo vuelvo y miro las formas de onda y reviso si es que de pronto me estoy equivocando y la onda debería estar donde me la está picando efectivamente el algoritmo, o si de pronto el algoritmo, pues como no es perfecto, pues simplemente no puede tener en cuenta cualquier otra cantidad de efectos, como los efectos de sitio que ya les he mencionado. Entonces, después de que hago todo el picking de las ondas sísmicas, tanto de las ondas P como de las ondas S, procedo a la localización, que en 6 es tan fácil como darle clic aquí abajo a la izquierda, en donde le dice relocalizar. Luego de que relocalizo, me va a dar este listado nuevamente, pero me va a mostrar esta columna que se llama residual. Entonces, lo ideal es que estos residuales estén por debajo de 1 o muy por debajo de 1. Entonces, los valores que son demasiado grandes, podemos decir que de pronto fueron defectos en ese momento de la adquisición. De pronto la señal que llegó no tuvo un buen registro de tiempo, tenía mala señal del GPS y no sincronizó bien el tiempo. Y entonces la señal llegó un poco antes o un poco después de lo que uno estaba esperando. Es normal que haya un error de 1 segundo, pero no es normal que haya un error de 2 segundos. Otra cosa que nos calcula el algoritmo es el RMS residual.
Es decir, suma los cuadrados de todos estos numeritos, luego le saca la raíz, y si este valor que está aquí en 0,7 es menor que 1, podemos aceptar la solución sin problema. Si se trata de un sismo regional, pero si se trata de un sismo global, está bien que nos marque un poco más de 1, por ejemplo 2, porque pues estamos viendo un sismo que es muy, muy lejano. Errores grandes son de esperar. Luego calculamos la magnitud. Entonces, igualmente, el software ya tiene los algoritmos metidos y desde que uno le meta bien la información de cada una de las estaciones, en cuanto a su archivo de respuesta, nos va a calcular la magnitud para cada una de las estaciones. Y luego lo que nosotros vamos a decir es cuánto peso le quiero yo dar a cada una de estas magnitudes que se calcularon acá en esta columna, que dice MAC. Y aquí a la izquierda nos está mostrando el peso. Normalmente, el algoritmo le da un peso de 1 a todos si los valores son cercanos, es decir, si tienen una desviación estándar pequeña, pero si la desviación estándar es muy grande, le da menor peso a los valores de magnitud que son muy grandes o muy pequeños. En este caso en particular le dio un peso de 1 a todos. Y finalmente lo que le hace es calcular el promedio. Hay muchas formas de dar el resultado final de magnitud. Una de ellas es esta. Otra cosa es cambiar la ponderación. Y otra solución puede ser, por ejemplo, decir que yo tengo una de mis estaciones que está excelente y perfectamente calibrada para todos los sismos de la región y la magnitud correcta es la magnitud de esa estación. Simplemente después vemos el resumen del evento sísmico. En este caso estábamos viendo un sismo de Los Santos, Santander, uno de los 2 nidos sísmicos de mayor actividad en el mundo. Y finalmente nos da un error relativamente pequeño, de 13, 7 y 14 kilómetros en latitud, longitud y profundidad, respectivamente, con una magnitud de 4.8 a 150 kilómetros de profundidad. El último evento grande que tuvimos en la red sismológica fue el sismo de Medina, Cundinamarca, de magnitud 4.4. Otros anteriores fueron en Puerto Gaitán y, por supuesto, en Los Santos, Santander también. Veamos finalmente cómo se procesa la información sísmica. Y es que actualmente las facilidades son muchas. Y no sé si algunos de ustedes llaman en Python como lenguaje de programación, pero si no lo hacen, se los recomiendo. Y aquí les voy a dar una pequeña introducción de por qué es tan buena. Entonces, PopSpy es una librería o un conjunto de librerías y herramientas que nos permiten hacer procesamiento de información sismológica en una gran cantidad de niveles. Está basado en Python, por supuesto, y en 3 librerías muy buenas que existen, que se llaman NumPy, SciPy y Matplotlib. Esta última es para hacer gráficas y las 2 primeras tienen herramientas para procesamiento de señales. No, mentiras, esta, SciPy para procesamiento de señales científicas, por eso se llama SciPy, Scientific Python, mientras que NumPy es una librería para trabajar con arreglos de vectores y matrices bastante poderosa. ¿Se ha usado SPY? Sí, un montón. Realmente pues, este dato desde hace varios meses con 15.000 descargas, pero pues imagínense, 15.000 descargas es un montón. El mailing list tiene 450 miembros, lo cual es también bastante, y se usa en varias partes del mundo, principalmente, para variar, en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo se instala? Simplemente hay que descargar el paquete de Anaconda 3, que es un sistema de uso de Python para fines científicos, y ya estando instalado Anaconda 3, lo único que hay que hacer es escribir este comando. Anaconda install PopSpy y él se encarga absolutamente de todo. ¿Cómo se usa? Entonces tiene varias funcionalidades, tiene muchas librerías y cada librería tiene muchos atributos diferentes. El primer ejemplo que nos dan cuando estamos aprendiendo a usarlo es el manejo del tiempo. Entonces manejan el tiempo de manera diferente a como lo maneja Python directamente. Tiene una librería dedicada solo para eso, que es esta que se llama UTC DateTime, con la cual uno puede meter la información de tiempo como uno lo necesite. Y tiene muchos atributos. Por ejemplo, si yo creo la variable tiempo usando UTC DateTime y le digo que estoy en el 2012, septiembre 7 a las 12:15, uno le puede pedir información específica, como por ejemplo el año o el día juliano, es decir, el día del año en el que nos encontramos. Podemos pedirle que nos pase esto a timestamp, podemos pedirle que por favor nos diga cuál día de la semana es,
En fin, o sea, tenemos muchas posibilidades con este tipo de librerías. Un buen ejemplo es, por ejemplo, tengo que dejar de decir ejemplo tanto. Un buen ejemplo sería la lectura de sismogramas. Una vez ustedes instalan el paquete de OpsPy, él ya viene con algunos ejemplos precargados. Pero si ustedes no los quieren cargar y quieren cargar información directamente desde la base de datos de OpsPy, pueden simplemente importar, por ejemplo, el paquete read, que nos va a permitir leer sismogramas desde nuestra librería general OpsPy. Y luego decimos que vamos a crear un stream, es decir, un conjunto de trazas sísmicas que la vamos a leer desde este archivo que está en la web. El programa es muy poderoso, me permite leer información desde diferentes lugares, no solo los que tengo locales o los web como vemos en este momento, sino que también tiene la capacidad de acceder a diferentes tipos de servidores que contienen información de carácter sismológico. Y luego simplemente le digo que por favor me imprima o me muestre ST. Y él nos va a decir, vean, en ST tenemos almacenado solamente una traza. Entonces, yo puedo sacar esa traza. Yo le puedo decir, por favor, de ST, sáquenme la primera traza, es decir, la 0, y guárdela en la variable TR. Y si le damos imprimir TR, pues nos va a mostrar la información respectiva de esa traza. Solamente la información de la metadata. La metadata es la información que no es simplemente la forma de onda, sino que es la información que nos dice cómo es el nombre de la estación, cuándo empezó, cuándo terminó, la frecuencia de muestreo, cuántas muestras tengo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está la metadata precisamente. Entonces, si por ejemplo le decimos, por favor, imprímame DTR, las estadísticas, que es otro de los atributos que tiene, ella nos va a decir, bueno, esta estación no tiene un nombre, no tiene una localización, no tiene una red, perdón, no tiene una localización, sí tiene un nombre de estación, que es RJ o B, nos dice que es el canal Z, o sea, el canal vertical, nos dice cuándo empieza, cuándo termina, nos dice la frecuencia de muestreo, el delta, que sería el inverso de la frecuencia de muestreo, cuántos puntos de información exactamente tenemos, cómo se puede calibrar, en qué formato está y qué otros atributos podemos encontrar, como por ejemplo el tipo de dato o incluso, bueno, esta no la tiene, pero uno puede obtener información como por ejemplo de qué tipo de instrumento se usó, si en el archivo que estamos leyendo se encuentra contenida. ¿Cómo se grafica? Muy fácil. Otro de los atributos que tienen los streams, o sea, st en este caso, es el atributo plot. Simplemente le doy st.plot y él inmediatamente me muestra la información, o bueno, la gráfica de la información que tenemos almacenada en st, que en este caso es un sismo que ocurrió en el 2005, en octubre. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Por ejemplo, filtrar la información. Entonces, con este código que tenemos acá, no voy a profundizar mucho al respecto, pero rápidamente les voy a decir que lo que uno tiene que hacer es leer el sismograma, tomar una de las trazas, que en este caso es la única, y luego correr un atributo que tiene, que es el de filtrado. Y nada más tengo que decirle cómo quiero el filtro. Quiero que por favor me pase las bajas frecuencias, que la frecuencia de esquina sea 1 Hz y que los corners sean 2. Entre más corners tenga uno, es mejor el filtro, pero más se demora en calcular. Entonces uno tiene que ver exactamente qué le conviene más. Y si nos damos cuenta, pasamos de tener una información con todo el contenido frecuencial a una forma de onda que tiene un contenido frecuencial con frecuencias menores. Recuerden que estamos pasando solo las frecuencias bajas. Entonces, por eso aquí alcanzamos a percibir cómo sube y baja la señal, a pesar de que originalmente teníamos información en todas las frecuencias. Se puede, por ejemplo, también crear la envolvente. Una de las formas de calcular magnitud de los eventos sísmicos es ver cuánto duran los eventos sísmicos. Y una forma de hacer eso es creando la envolvente. Entonces, si ustedes crean la envolvente de este evento sísmico, que es la línea punteada, y ven en qué punto esta envolvente vuelve a cruzar con esta línea aquí, que sería el 0, pueden mirar la longitud, o más bien el intervalo de tiempo que duró el sismo hasta que volvió otra vez a su oscilación normal, y se puede calcular la magnitud, por ejemplo. Y hay otra serie de procesos que se pueden hacer con esta información. Igualmente, simplemente se lee la información, se sacan los datos que yo necesito y se usa el OpsPy Signal Filter Envelope, que es un atributo dentro de un atributo dentro de un atributo de OpsPy. Lo que hay es herramientas directamente en OpsPy. ¿Qué otras cosas se pueden hacer?
cortar las trazas, decir, no, yo no la quiero toda, solamente la quiero de este punto en tiempo a este punto en tiempo, las puedo combinar entre sí, las puedo cambiar la frecuencia de muestreo, les puedo hacer análisis FK, que es un análisis espacial, se pueden exportar a MATLAB o en formato de texto, que es el formato ASCII, se puede crear trazas con información, si ustedes tienen una forma de onda que en ese momento no es una traza ni un stream, pueden convertirlo a una traza y a un stream, simplemente le añaden un poco de metadata y la crean sin ningún problema. Pueden graficar los mecanismos focales. Recuerden que los mecanismos focales nos dicen cómo fue que se movió las dos fallas, las dos placas que delimitan en la falla, sin ningún problema. Se pueden crear espectrogramas, que lo que nos van a indicar es con qué frecuencia es más normal ver que se esté moviendo X sismo o X evento, y así sucesivamente. Hay muchas, muchas herramientas. Entonces, para finalizar, las gracias, por supuesto. Esta bibliografía, que si es de su interés, se las puedo pasar, aunque yo creo que ya Juan Manuel se las pasó. Y nada, muchas gracias. Por supuesto quedo abierto a dudas, preguntas, comentarios, lo que necesiten. Sí, aquí en el chat te preguntan si tienes algún repositorio de GitHub con ejemplos de Synopsy o datos, con datos para poder testearlo. No, yo directamente no tengo repositorio. La persona que les va a hacer la charla, la próxima clase, él ya creó su propio repositorio, podrían hablar con él. Yo, sin embargo, les recomiendo que entren a docs.ops, creo que es. .org. No, se me olvidó cómo es. Bueno, entren directamente a Obspy y en Obspy encuentran el tutorial y los tutoriales son bastante buenos. docs.obspy.org. Ya se los envío por el chat. Ahí encuentran todos los tutoriales que quieren. ¿Qué otras preguntas tienen? Pues bueno, yo tengo una pregunta y es acerca de más que todo como los costos digamos, digamos la estación, o sea, como una estación sismológica o un sismógrafo, un sismómetro. ¿Cuánto más o menos oscilarían los costos? Okay. Nosotros compramos estos sensores rusos de los que les hablé por una buena razón, y es que son más económicos que los demás en el mercado. Estamos hablando de entre 5 y 8 mil dólares, dependiendo si son de periodo corto o de banda ancha, y si resisten o no, por ejemplo, ser sumergidos. Son más baratos, o sea, y piensen en que 5 mil dólares no dejan de ser 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, eso es barato, porque normalmente los sensores que se venden de las grandes compañías, que por supuesto son muy buenos y tienen derecho a que lo cobren caros, pero son muy caros porque pueden valer 15, 20 mil dólares perfectamente. Y estoy hablando solamente del sensor, porque también es posible o también es posible no, porque uno no solamente compra el sensor, también compra el sistema de adquisición, es decir, que convierte la información del sensor a cuentas digitales, la almacena y está en la capacidad de enviarlo en tiempo real. Entonces, entre las dos cosas se le pueden ir uno perfectamente 30 mil dólares, por ejemplo. Lo que nosotros hacemos en la red sismológica, y la razón por la que me contrataron a mí fue precisamente para no gastarse toda esa plata. Yo no puedo hacer los sensores, esos tocó comprarlos, pero lo que sí hice fue diseñar el sistema de adquisición. Y ese sí salió mucho más económico. O sea, cada estación costaba, dependiendo qué tanto se le pusiera, entre 3 y 5 millones de pesos. Entonces, 5 millones de pesos ya son, que 600 dólares, ¿no? No, como un poco más de 1.000 dólares. Entonces, eso ya es mucho más asequible. Juanma, yo tengo una pregunta sobre instrumentación. Señor. Hablando estrictamente, digamos, sobre el amortiguamiento, que tengo entendido que es como este parámetro que retarda el movimiento de oscilación o
o que disminuye la amplitud del oscilador. Digamos, hablando específicamente sobre, no sé, un acelerógrafo que busca detectar movimientos muy fuertes. O sea, yo no quiero para mi aparato, para mi instrumento, digamos, no quiero tenerlo sobreamortiguado o subamortiguado, es decir, como que no quiero que que el oscilador no oscile, pero que tampoco oscile demasiado. O sea, ¿cómo se maneja ese tema de amortiguamiento específicamente en acelerógrafos que quieren detectar movimientos muy fuertes? Eso se llama sintonización. Es como cuando tú enciendes tu radio, piensa en una radio análoga en la que le girabas la perillita para sintonizar la emisora que tú querías. Eso mismo se hace con este tipo de sensores. Entonces lo que uno hace es variar, por ejemplo, un poquito la constante del resorte o un poquito la masa o un poquito la constante de amortiguamiento, de tal manera que tú puedes configurar como quieres la respuesta del instrumento. Te voy a compartir voy a compartir pantalla un momento, Okay. para que veas más o menos de qué hablo. Esto es de otra exposición que hice alguna vez. Entonces, como les decía, el sistema masa-resorte es el sistema en el cual se basa la mayoría de los sensores sísmicos actualmente. Entonces, en el de la izquierda, por ejemplo, vemos en este momento el resorte y la masa solamente. Y estamos pensando solamente en un movimiento vertical. ¿Qué pasa? Que si yo le pego a la masa, en teoría, la masa va a estar oscilando para siempre. En teoría. ¿Qué es lo que hace que la masa eventualmente deje de oscilar? El amortiguamiento. Y el amortiguamiento en el caso de la izquierda es por el aire que está alrededor de la masa. Se pierde energía cada vez que el aire roza el objeto y entonces eventualmente la masa amarilla se va a detener. ¿Qué quiere uno? Que el sistema ni oscile demasiado tiempo ni oscile demasiado poco tiempo. Entonces lo que hace es ponerle un amortiguador, que en este caso sería meterle como, por ejemplo, piensen en el amortiguador de los carros, que es muy parecido a lo que está aquí en la imagen, que es un cilindro y un pistón que va fluyendo, que va deslizándose dentro de un fluido. Y dependiendo de la viscosidad del fluido, pues también será el factor de amortiguamiento. ¿Qué es lo que uno quiere? No, miremos esta más bien. ¿Qué es lo que uno quiere? Entonces, el caso que yo les decía ahorita en el que la masa sigue oscilando constantemente y nunca se detiene, es el caso en el que el factor de amortiguamiento es cero, es decir, una señal que oscila permanentemente y nunca se detiene. Pero esto no es real. Todos sabemos que siempre va a haber algo que haga que va a hacer perder un poquito de energía al sistema, al menos un poquito de energía en el sistema se va a perder y ese es nuestro factor de amortiguamiento. Cuando es muy chiquito podríamos estar hablando simplemente del aire. Entonces, lo que queremos siempre es que el factor de amortiguamiento en este caso sea 1, que corresponde a la línea azul, azul claro. ¿La ven acá? Esa es la respuesta ideal que nosotros queremos de nuestro sistema. ¿Qué no es ideal? Que el factor de amortiguamiento sea muy chiquito. Entonces, como se pueden dar cuenta, el sistema va a estar oscilando mucho tiempo antes de poder estabilizarse. ¿Y qué tampoco queremos? Que el sistema, eso se llama subamortiguado. Estos valores entre 0 y 1, sin incluir el 0 y sin incluir el 1, serían los valores que nos dan un sistema subamortiguado. El valor de 1 es el que queremos, críticamente amortiguado, que es esta línea azul clarito que está acá. Y otra cosa que no queremos es un sistema sobreamortiguado, que sería cuando el factor es mayor que 1, como por ejemplo este café oscurito, que es el de 2. Entonces, como se dan cuenta, esto hace que el sistema se demore mucho tiempo también en llegar a un punto estable. Y eso también es malo, porque lo que queremos es que el sistema esté en la capacidad de responder a cualquier movimiento que se produzca en este caso en el planeta, en el punto en el que estamos midiendo, en el sensor, y no que tenga una respuesta tardía o que se quede oscilando eternamente antes de poder recibir otro sismo. Eso es lo que queremos, que sea críticamente amortiguado. Esto en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, lo que vamos a ver es que los sistemas tienen una frecuencia natural. Entonces, cuando nos acercamos, cuando nuestro sensor se está moviendo muy cerca de la frecuencia natural, lo que vamos a ver es a empezar a ver estos picos que corresponden a picos de resonancia.
porque el sistema está muy poco amortiguado o muy amortiguado. Entonces, de nuevo, lo que queremos es que la constante sea 1, que el sistema esté perfectamente amortiguado, que haya una, una pendiente más o menos constante hasta que llegue a su punto de máxima amplitud. Y esto también va a afectar la frecuencia con la cual se mueve nuestro dispositivo. Lo que queremos es que sea lo más suave posible y no que hayan cosas como esta, que el sistema esté oscilando. Digamos que en este caso, por ejemplo, la frecuencia natural es de 1 Hz, una oscilación por segundo. Si nuestro factor de amortiguamiento es muy pequeño, entonces lo que vamos a ver es que las oscilaciones van a estar en una fase, es decir, van a oscilar igual que el sistema, pero van a estar en una fase diferente, y esta fase va a ser completamente diferente en tanto que esté el más lejos de 1. Se dan cuenta acá, por ejemplo, que cuando empiece a bajar la frecuencia de oscilación, lentamente va a bajar la fase. Está en 90 grados, va a empezar a bajar hacia 0 y de repente va a pegar el brinco y va a llegar hacia 0 grados de desfase. Lo que queremos es que no haga eso, es que lo haga, pero lo haga suavemente, porque estos movimientos tan bruscos impiden el funcionamiento correcto de nuestro sensor. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Juan, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahí les dejé mi correo por si quieren saber más o por si quieren entrar a hacer sus prácticas o hacer de pronto su tesis con el Laboratorio de Instrumentación Geofísica, que es el hogar de la Red Sismológica de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, justo en ese, digamos, te quería preguntar cómo, si digamos uno planea hacer como un proyecto con esos datos, ¿tendría que tomar como alguna metodología o algo en especial en Pues lo cuanto al primero, acercamiento? no, en realidad lo que toca hacer es acercarse al profesor Carlos Vargas, que es el coordinador del laboratorio y pues el líder de todo esto. Pues yo no soy profe, realmente, yo solamente soy estudiante de doctorado en este momento haciendo mi tesis con información de la red. Pero si se desean hacer la tesis, son más que bienvenidos. Sí, si gustan, yo les dejo de una vez acá el correo del profe Carlos, o si gustan también hablan conmigo y vemos qué posibilidades puede haber. Listo, no, perfecto. Y también tiene una pregunta, es en el caso de, por ejemplo, información para hacer, por ejemplo, tomografía sísmica. ¿Será que, pues no sé, porque pues no sé mucho sobre esto, pero digamos la red sismológica, en este caso Universidad Nacional, la información sí serviría para ese tipo de estudios? Sí, sí sirve. Claro que sí. Lo que pasa es que la única advertencia que podría hacerte es que a veces tenemos restricciones presupuestales, por no decir que a veces no tenemos ni un centavo con el cual mantener a la red. Entonces puede ocurrir que haya alguna estación que se haya apagado y que nos demoremos mucho en restablecerla, porque pues nos cuesta ir a restablecerla. Aunque normalmente ese tiempo no es muy grande, o sea, estamos hablando de algunos meses, por mucho, sin información. Pero en este momento, por ejemplo, está funcionando la red de 8 estaciones que tiene, está con 6 estaciones. Estamos pendientes de ir a visitar esas otras 2 para ver qué ocurrió con ellas. Entonces sí, se puede, claro que sí. Acércate y hacemos una tomografía. Es algo que no se ha hecho realmente con la información de la red. Ok, sí, gracias. Y bueno, aquí Nicolás Carrero pregunta, ¿qué hace la red sismológica de la Universidad Nacional con los datos de las estaciones adicionalmente al monitoreo? Perdón, ¿me puedes repetir que es que se me trabó acá? ¿Qué hace la RS UNAL con los datos de las estaciones adicionalmente al monitoreo? Ok, investigación. Eh, bueno, el estudiante que les va a hacer la próxima charla, Emanuel, estuvo trabajando en respuesta instrumental con todas nuestras estaciones para hacer una revisión de los posibles efectos de sitio que tengan cada una de las estaciones. Cosas como, por ejemplo, decir que en esta estación las ondas van a arribar un poco antes de lo previsto porque la zona tiene elementos más densos o viceversa, cosas por el estilo. Él está ya cerca de terminar su investigación. Otra cosa que se ha hecho es en mi tesis de maestría, por ejemplo, que fue con la información electromagnética de las 3 estaciones multiparamétricas que tenemos en Usme, Villavicencio y Tunja.
y información que voy a seguir ahorita usando para hacer mi tesis de doctorado. Y por supuesto tenerlos abiertos para todos ustedes cuando los necesiten para hacer sus tesis de grado. No, pues entonces yo creo que si no hay más preguntas, ya podríamos dar por terminada la charla. Muchas gracias, Juan Manuel. Creo que fue una buena presentación y fue muy interesante. Y muchas gracias pues, por los contactos que nos dejaste ahí. Vale, con gusto. Muchachos, que estén muy bien y síganse cuidando.